Una frase tuya. Siempre puedes elegir si quieres ser una vieja de mierda o una vieja sabia. Yo preferí trabajar la sabiduría. Así es que, Francisca, cuéntanos, ¿cuál fue esa inspiración personal que te llevó a ingresar al mundo de la filantropía? Mira, primero que nada, bueno, yo creo que, bueno, esto tiene 17 años y medio, 20 años que estoy trabajando en esto. 17 años y medio donde esto se inicia primeramente con un pedido de mi familia, de cuando muere mi abuela, con el propósito de hacer algo en la sociedad y poder contribuir con un fondo en ese momento para poder trabajar en cosas que fueran importantes y relevantes para Chile. Posteriormente, con el tiempo, esto fue creciendo, imagínate, han pasado 17 años y medio de que se constituyó la fundación, independiente de los años antes que trabajamos la fundación. Bueno, fuimos acotando cada vez más esto y obviamente lo que nos mueve a nosotros es el amor por Chile. Creemos que Chile es un tremendo laboratorio natural, es un tremendo país. Era importante poder colaborar desde la educación, que es donde partimos con Caserta en esos años, porque esa fue la primera fundación. Posteriormente nos metimos con Fundación Meri, donde la importancia fue la ciencia, y también por ahí en alguna parte también hemos trabajado con pueblo originario y también desde de la cultura. Francisca, has dicho muchas veces que la filantropía son acciones de privados de utilidad pública. ¿Con qué te encontraste cuando empezaste a hacer filantropía en Chile? Bueno, como te dije, este es un camino muy largo. Y puedo contarte que, bueno, al principio la palabra filantropía no era una palabra que se usaba como algo normal. Sin duda. Y como yendo a tu pregunta de cómo partí con esto, bueno, fue un tremendo desafío porque en realidad, obviamente, yo era como la inadecuada, la que no se entendía lo que hablaba, la que a lo mejor estaba haciendo cosas que no eran muy coherentes para las personas. En realidad siempre fui como la que estaba haciendo cosas extrañas, diría yo. Hoy en día, ¿qué fue lo que me preguntaste, la otra pregunta? ¿Con qué te encontraste al empezar con la Ah, filantropía? ya. Entonces, bueno, por un lado, eso que te digo yo, que tiene que ver con esa historia, donde igual ha sido un camino bastante largo, donde también creo que nosotros nos tocó desafiarnos y trabajar en el momento más importante en el tiempo más importante donde el colectivo o las personas todavía no estaban preparados para hablar de un cambio de paradigma, para hablar de cambio climático. Posteriormente, ya yo te digo, pero muy posteriormente, ya te diría, ya en los últimos años, ya vemos con mucho más fuerza y con mucho más interés. Ahora, entender que la filantropía en Estados Unidos es muy bien validada por el mundo empresarial, ahí se utiliza hay políticas públicas que ayudan mucho a los empresarios y a las personas a hacer filantropía. En Chile nos encontramos con algo que es distinto. Y lo que hace la filantropía justamente es entregar un fondo o entregar un fondo para destinarlo sin fines de lucro. En el fondo tú entregas un fondo. Entonces, por eso era tan importante para nosotros poder desafiarnos y poner filantropía Cortés Solari. Que además hay algo bien importante, porque no cualquiera pone su apellido también en algo así. Y también era una manera de mostrar la coherencia que había detrás de lo que estábamos haciendo. No hay nada que esconder. Todo está abierto. Bueno, perfecto. Entrando eso, con lo que tú nos estás contando, hablamos por el nosotros, el rol en la sociedad. Francisco, te quiero llevar por un segundo a un plano más íntimo. En algún minuto dijiste, necesito entender de la vida. Y saliste a buscar las respuestas. En una frase, ¿con qué te encontraste, Francisca? Bueno, encontrar la respuesta no es muy fácil, pero finalmente, después de todo el camino que recorrí, me di cuenta que las respuestas estaban dentro de mí, que el trabajo tenía que ver con un trabajo y un desarrollo personal mío. Eso es lo que a mí me cambió la vida, eso es lo que a mí me cambió la forma de mirar el mundo. Francisca,
Gracias por esa, además, compromiso, reflexión personal que estás haciendo en este minuto. Por lo tanto, se desprende lo que es la convocatoria hoy día, que es para hablar de este mapa de desarrollo humano en tiempos de incertidumbre, que ha sido el marco conceptual que guía toda la línea de educación del proyecto filantrópico que preside. Cuéntanos, Francisca, cómo nace en lo concreto este mapa de desarrollo humano. Bueno, mira, a ver, aclarar primero que, a ver, básicamente puede ser un mapa, un modelo, una brújula, es decir, le podemos poner el nombre que queramos en realidad. ¿Cómo nace y por qué? Nace por una necesidad. Porque nosotros ya veníamos trabajando mucho tiempo en educación, veníamos haciendo cosas que eran distintas y necesitábamos empoderarnos para tener algún discurso consistente, para poder pararnos y explicar lo que nosotros estábamos haciendo en esta educación que era alternativa. Entonces, este mapa nace primero como un desafío para poder meterlo dentro de los equipos de trabajo. De hecho, quiero destacar que los equipos de trabajo que tenemos son tremendos, es súper multidisciplinarios en todos sus sentidos. Eh, bueno, la idea era cómo nosotros podíamos ir a un nuevo paradigma si no sabíamos cómo hacer el cambio y hacia dónde ir, pero sabíamos que estamos frente a un cambio de paradigma, era inminente, y esto te digo, por lo menos 10 años. Bien. Entonces, ahí es donde nace este mapa con la intención de poder tener un hilo conductor en el aprendizaje, es decir, tener un orden en el aprendizaje, partir desde una base para terminar también, o partir desde lo más simple, elemental, hasta llegar a lo más trascendental. Perfecto. Ahí tenemos el para qué y el propósito. Ahora, en la práctica, Francisca, ¿cómo funciona este mapa de desarrollo humano? Entiendo que hay dimensiones que se van articulando, ¿no? Para pensar en el ser. Sí, mira, en la práctica, en este momento, por una lógica, el mapa tiene su complejidad también, Por pero supuesto. en esta oportunidad vamos a hablar de los 4 cuadrantes, A ver. ¿ya? Porque este mapa también tiene 7 niveles que van en ascensión, ¿ya? Que nos van indicando en el fondo como los niveles o estados de conciencia para alcanzar básicamente el cambio. Pero Perfecto. en este momento nos vamos a enfocar solamente en este círculo con estas 4 dimensiones, ¿Cuáles ¿ya? Estas 4 dimensiones, de alguna manera, fueron también tomadas también con los de los diseños de los pueblos originarios. Y cuando hablamos de estas 4 dimensiones, hablamos de la importancia del cuerpo, la son? importancia de la emoción y la importancia de la mente y la importancia de la espiritualidad. Entonces, como para definir cada uno de los ejes, para poder meternos un poco dentro de lo que significa, cuando hablamos de corporalidad, hablamos de que nosotros somos cuerpo, es decir, del momento en que nosotros llegamos a este mundo, nos corporalizamos, somos cuerpo. Sin duda. Ese cuerpo tiene una memoria retenida, una memoria que en el fondo diríamos nosotros, tal vez no es algo que nosotros tengamos que enseñar, a lo mejor lo que tenemos que hacer es recordar esa memoria que está en ese cuerpo. Entonces creemos que es fundamental el trabajo físico para poder hacer cambios mentales. Es decir, no se concibe no trabajar el cuerpo, la estructura corporal, sin pasar a los otros niveles. Y lo primero es trabajar sobre mi estructura. Y eso tiene que ver con la respiración, la meditación, la presencia, todo lo que tenga que ver, la alimentación, todo lo que tenga que ver con mi cuerpo, ¿ya? De ahí pasamos al segundo nivel, ¿ya? Que diríamos emociones, que pueden ser sensaciones, sentimientos, emociones, ¿ya? Donde esta emoción es constituida por la historia de este ser humano. Tenemos un ser humano, Ujú. que este ser humano está interactuando en un territorio determinado, en un lugar determinado que lo hace ser de alguna manera distinto. Entonces, de acuerdo a su historia, y esto es súper importante destacar que Bueno, de cómo nacimos, de cómo fue el parto, del lugar donde vivimos, las condiciones que tenemos en el fondo.
todo eso constituye nuestra corporalidad, pero también constituye nuestra emoción. Y nuestra emoción, después desde ahí es donde aparece el pensamiento, que finalmente el pensamiento es como la recopilación de ese ser que se viene gestando durante la vida, donde desde ahí podemos hablar desde la mente, ¿ya? Que finalmente aparece el lenguaje y cómo podemos ser capaces de construir el mundo también a través del lenguaje. Y la pregunta también, decirnos, no sé, a ver, ¿qué estamos haciendo para poder trabajar nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo para poder, tener más habilidades mentales? Porque una cosa es la inteligencia y otra cosa es la astucia también. Sin duda. Mirar un poco la astucia, diría yo. Bueno, ese es un eje fundamental. Y por último, como el último eslabón, diría yo, es la espiritualidad, que creo que fue algo súper importante ponerlo en estos, y completar estos 4 cuadrantes, básicamente, porque cuando hablamos de espiritualidad, nosotros hablamos de espiritualidad desde el sentido de la vida. No hablamos desde alguna religión, porque la religión de alguna manera me estructura. Nosotros hablamos, lo más importante de la espiritualidad, hablamos de pertenencia, por ejemplo, que es importante que pertenezcamos a un lugar, que pertenezcamos a una tribu, que tengamos una familia, que haya respeto entre nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos menores, eso me refiero a todo el ecosistema, que por último estemos también haciendo algo que sea una vocación de servicio, que nos ponga en el mundo de una manera Para distinta nosotros también. para los otros, ¿ah? Es un estado mucho más elevado, pero donde concebimos finalmente la espiritualidad como la relación fundamental con lo elemental de la naturaleza. Creo que ahí están todas las respuestas en ese sentido. Y como te dije, expliqué los 4 cuadrantes y ¿No? después vienen otros niveles, que son los niveles de aprendizaje, que Ujú. estos van desde lo más básico hasta la trascendencia. Pero en eso, como te dije, no me quiero meter. Bueno, seguimos agradeciendo a las personas que están conectando en este minuto a esta conversación, que es conversaciones en tiempos de incertidumbre. Francisca, te quiero llevar en este contexto de la incertidumbre. ¿Por qué este cambio de conciencia del que tú nos estás hablando es tan relevante hoy? A ver, yo creo que siempre en la humanidad hemos tenido diferentes tiempos y hemos tenido diferentes etapas. Así como se extinguieron los dinosaurios, ¿por qué no nos podemos extinguir nosotros? Entonces creo que de alguna manera esta relación que existe con la naturaleza, con la vida, es súper importante entender de que hoy en día todos los recursos naturales y todo lo que estamos viendo, porque ya no es algo que nos dicen los científicos, sino hoy día tenemos la capacidad de poder mirar la degradación climática que Evidencia. estamos viendo. Entonces creo que hoy en día nosotros estamos en una oportunidad, tal vez, es decir, creo que nosotros ya venimos trabajando, como te dije, en las fundaciones, hace mucho tiempo en que entendíamos que necesitábamos un cambio de paradigma como humanidad, Sí. ¿ya? Necesitábamos ese cambio. Creo que es importante pensar de que tal vez es una oportunidad para volver tal vez a cosas que son más elementales, más simples, más básicas. Entonces, bueno, creo que el cambio de paradigma también es un cambio de conciencia. Yo no puedo cambiar un paradigma o yo no puedo cambiar el cambio climático si no cambio mi alma y mi espíritu y mi conciencia. Si es eso, ese es el problema. Francisca, mira, la gente que está conectada en este minuto a nuestra conversación, si bien ¿Ya? hemos planificado hacer al final una ¿Ya? ronda, pero la verdad es que son muchas preguntas. ¿Ya, Entonces, po? quiero Démosle. rescatar la de Tatiana, desde Santiago, nos pregunta, a raíz de lo que estabas conversando, ¿cuál es la importancia del cambio de conciencia en un contexto de cambio climático y pandemia? Todo. A ver, Porque tiene que ver con que tal vez este tipo de cosas, tal vez el cambio climático, tal vez la pandemia nos está llevando a detenernos.
porque el planeta no está siendo capaz con sus recursos naturales que él tiene, que ella tiene, la planeta, la madre tierra, no está siendo capaz de poder sostener el consumo que tiene el ser humano, y eso es una realidad. Entonces yo siento que de alguna manera esto tiene que ver no solamente en una área, sino que como que se estuvieran cayendo también todas las bases de este colectivo, de estos pensamientos que tal vez hemos venido trayendo de una manera mucho más lineal y que hoy día necesitamos un cambio a pensar de una manera distinta. Y creo que todo esto que está sucediendo hoy día tenemos que llevarlo a nuestro corazón y pensar de que esto es una alerta y no, a lo mejor nos están dando una última oportunidad. Francisca, desde ese llamado a esta última oportunidad, que espero que no sea así, que efectivamente estamos conscientes de lo que está pasando, hablas con énfasis de esta colaboración entre las personas, de la preocupación por el otro, del pensamiento circular, más que el lineal. ¿Cómo ves este paso concretamente, ¿no?, de este pensamiento lineal al circular? Bueno, cuando hablamos de un pensamiento lineal, hablamos de un pensamiento, tal vez de un paradigma que está más enfocado en los contenidos, en el tener, en el éxito, en la uniformidad, en el consumo, en lo homocéntrico, en el éxito. Ok. ¿Cachai? Y eso es lo que nos ha pasado como Un humanidad. individualismo, Y es ¿no? real. Es decir, quiero decir de que esto no es que, es que creo que en todo nivel esto ha sucedido en un nivel como de una manera colectiva. Y hoy en día necesitamos pasar a otro tipo de paradigma, a otro tipo de pensamiento, donde el pensamiento es mucho más circular, donde pensamos desde lo colectivo, donde validamos las habilidades de las personas, la diversidad de las personas, donde nos importa el ser y no el, ¿me entiende? El cuidado, la felicidad, lo ecosistémico, entender de que nosotros somos naturaleza y que estamos insertos dentro de este sistema, de esta malla integradora. Y no Francisca, mirarnos como humanos, diría yo, como en la punta de la cúspide, sino hoy en día ya nos tenemos que meter dentro del sistema porque en realidad somos una especie más en extinción. Así lo digo. tal cual. De hecho, rescatando la importancia del vínculo con la naturaleza, la conservación de los territorios en estos tiempos, tú has dicho que la ciencia debe estar también al servicio de la educación. Cuéntanos también cómo nace Fundación Meri en este recorrido. Ya hablamos de Caserta, ahora Fundación Meri. Bueno, eso fue súper importante porque en realidad dentro de del trabajo, de la familia, de los directorios, creíamos que era importante apoyar a nuestro país con conservación. Veíamos que venían muchos extranjeros a conservar en nuestro país y que en realidad cómo nosotros nos íbamos a aportar en conservar aunque sea un pedacito de tierra. Y eso yo creo que fue la primera inspiración y por ahí los anduve convenciendo, diría yo. Claro. Entonces, bueno, parte desde ahí comprando un territorio en la Patagonia, donde ese territorio tiene extensiones muy grandes, y vimos la posibilidad de cómo hacer una conservación que básicamente en ese momento era como media visionaria, porque no había una conservación como privada en el fondo que Vinculando también a las hiciera. comunidades, ¿no? Claro, una conservación privada que en el fondo se interesara en sacar los objetos de conservación del territorio y poder trabajarlo. Ese es el valor más grande. El valor que tiene esto es que nosotros en cada una de nuestras reservas identificamos los objetos de conservación y esos son nuestros paraguas para meter la ciencia dentro de los territorios. Y qué interesante, además, los tiempos que estamos viviendo hoy día de pandemia, de confinamiento y de crisis climática. Francisca, la idea es que vayamos luego dándole paso también a la gente que está preguntando mucho, que está conectada ahora. ¿Ya, Cari? Y antes de eso me encantaría una reflexión tuya personal sobre el rol que piensas debieran asumir los líderes, ¿no?, desde distintas esferas ante este nuevo paradigma que estamos viviendo. Bueno, yo creo que hoy en día, a ver, creo que hoy en día todos tenemos que ser líderes. Uh -huh. Tenemos que ser líderes en nuestras casas, como dueñas de casa, como mujeres, tenemos que ser líderes en la empresa, tenemos que ser líderes
en los líderes, es tener buenos líderes políticos, cuáles son los líderes espirituales. En el fondo el llamado finalmente yo diría que es a todos. Pero si nos fuéramos como a la pregunta de estos líderes, a lo mejor que son los que manejan estos colectivos, yo llamaría a entender que la única manera de poder trabajar en equilibrio es trabajando en un triángulo virtuoso, ¿En qué donde, consiste el donde triángulo? nos unimos, en el triángulo virtuoso donde nos unimos la sociedad civil, pública y privada. Desde ahí, cómo en conjunto podemos lograr, porque yo me imagino que en el fondo todos tenemos un propósito en común. Hay algo, hay un propósito colectivo que nos une a todos. ¿Y cuál Y crees? ese es el que tenemos que encontrar. Dar paso a otra pregunta que nos está llegando desde Linares. Claudio, desde Linares, nos cuenta su preocupación hoy día es que estamos viviendo, de hecho el viernes, ¿no? Se decreta también en la región metropolitana el confinamiento total, la cuarentena, por los altos índices que tenemos de contagio por el COVID-19. Y su pregunta tiene que ver, ¿qué hago yo? ¿No? Desde mi casa, desde mi trabajo, en el teletrabajo, educando a mis hijos. Bueno, ahí da una serie de explicaciones, básicamente. Claro, Pero para aportar y avanzar y no quedarme paralizado claro, por la incertidumbre, claro. Mira, yo creo que no hay una receta. Y también hay que ver en el contexto que uno está viendo, o viviendo, diría yo. por Pero supuesto. la pregunta es, a ver, ¿me estoy haciendo cargo de mi cuerpo? Aunque esté en 10 metros cuadrados. Ahí viene Estoy, la etapa de nuevo, ¿no? claro, es decir, por eso te digo, quiero entrar de nuevo desde ahí. Es decir, me estoy haciendo cargo de mi cuerpo, me estoy haciendo cargo de alimentar a lo mejor mi mente con cosas distintas, me estoy haciendo cargo tal vez de a lo mejor volver a jugar, me estoy haciendo cargo y me estoy desafiando de ver cómo me sostengo solo conmigo mismo y a ver qué descubrimos adentro de eso. Entonces yo creo que hay muchos pueblos originarios que se meten a hacer su búsqueda de visión durante 13 días, 9 días, para encontrar la respuesta. Entonces a lo mejor tal vez es un momento para encontrar algunas respuestas. Yo entiendo que es difícil, entiendo de que no es un momento fácil, pero tenemos que tener la intención de buscar el lado, porque no nos podemos echar a morir por esto. Necesitamos buscar el lado y ser unos guerreros. Francisca, esta guerrera, voy a rescatar esta guerrera, ¿no? Para ir concluyendo y también seguir conversando con la gente. Comenzamos con una infidencia, ¿no es cierto? Y quiero terminar también con otra anécdota que forma parte de tu historia. Alguna vez un chamán y líder espiritual mexicano, y lo voy a leer para no equivocarme, antes de iniciar tu travesía de casi 2 décadas, te preguntó, ¿qué quieres hacer, Francisca? ¿Tener una fundacioncita? ¿O de verdad hacer algo que genere impacto y comprometerte a no echar pie atrás? Y lo cuento porque luego de este camino que hemos recorrido en esta conversación, me encantaría que como mujer líder, y aprovecho de invitar a Carolina que se incorpore también a este cierre, ¿no es cierto?, del conversatorio, pudieran hacer un llamado inspirador a quienes nos están escuchando. Lo comentamos ya, estamos en cuarentena, viene el confinamiento total en varias regiones del país. La pregunta concreta es para las dos y comenzamos con Francisca. En una frase, a pesar de la incertidumbre que vivimos, ¿podemos ver oportunidades de cambio? A pesar de las incertidumbres que vivimos, ¿hay oportunidad de cambio? La vida cambia constantemente. ¿Y cuáles son estas herramientas? Estamos cambiando todos los días. Ahora, lo que yo sí siento, a lo mejor tal vez que mirado esto de una forma colectiva, tal vez esto va a producir un impacto colectivo donde pudiera hacer de que nosotros como seres humanos pudiéramos subir un peldaño más. Y cuando hablo de subir un peldaño más, y esto aunque suene un poco kitsch, diría yo, ¿cómo hacemos para pensar y que todo lo que hagamos o pensemos, tratemos de filtrarlo por el corazón y ver que realmente lo que estemos haciendo sea un aporte para nosotros, para nuestra familia, para la comunidad?
Ahora, Carola, también te doy el pase, ¿no? ¿Cómo poder ver esas oportunidades de cambio en tiempos de incertidumbre? Mira, tomando toda la reflexión, la maravillosa reflexión que han tenido, me quedo con la importancia de buscar dentro de cada uno en ese cambio de conciencia. Y especialmente me quedo con buscar quizá en ese conocimiento ancestral que los pueblos originarios todavía tienen, vinculados diariamente y cotidianamente hacia la naturaleza, y lo más importante, hacia el agua. Entonces me quiero quedar con esa reflexión porque creo que es crucial hoy más que nunca poder estar en esta incertidumbre y en esta pandemia poniendo en prioridad lo elemental. Y para mí lo elemental tiene mucho que ver con esa conciencia que dice Francisca y también con el agua y el vínculo con la naturaleza. Así que agradezco mucho esta reflexión, creo que nos abre muchas puertas para seguir reflexionando en esta pandemia en casa y también los dejo invitados a todos para este próximo miércoles. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Marisol, qué honor escuchar esta tremenda reflexión y los esperamos a todos este próximo miércoles a las 19 horas para poder profundizar desde la dimensión del cuerpo, esta vez con Dani Goich, presidenta bioenergética, y agradecerte nuevamente, Francisca y Marisol. Muchas Bueno, gracias. ahí va a ser bien interesante, Marisol. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero va a ser bien interesante porque en realidad lo que hicimos es traer personas en cada uno de los cuadrantes, cuerpo, emoción, especialistas, cuerpo, Conversamos. emoción, lenguaje, espiritualidad, y los vamos a traer también a este espacio para que ellos hablen de sí mismos, cómo ven cada uno de esos espacios para el bienestar de nuestra vida. Bueno, Perfecto. agradezco, Francisca, agradezco, Carola, el espacio también y la oportunidad de poder formar parte de este conversatorio como moderadora y especialmente por las reflexiones, ¿no? En un corto tiempo, en pocos minutos, logramos integrar también a la gente y es un ciclo de conversaciones que, bueno, que ya viene próximamente a partir del próximo miércoles, Carola. Muchas gracias. Nos vemos. A mí me encantaría, Marisol, que igual después me mostrara las preguntas porque me serviría mucho entender qué es lo que está pensando las personas y cuáles son sus preocupaciones. Creo que es súper interesante eso. Francisca, Sí. rescatando, ya cerrando, pero rescatando por el tiempo básicamente, pero lo que tú estabas planteando ahora, todo el mundo está preguntando básicamente cómo hacerlo en este tiempo de confinamiento. Sí. Y tiene que ver, cuando nosotros lo tratamos como tiempos de incertidumbre, pero finalmente, ¿qué es la incertidumbre? Es el miedo a no saber lo que viene. Hay miedo, sí, hay miedo, pero hay veces que es mejor decir no sabemos, no sabemos. Y tal vez el no sabemos nos pone en un presente y a lo mejor disfrutar día a día. El No presente. sabemos lo que va a pasar, pero sí podemos disfrutar el día a día. Y creo que ese es un bonito trabajo. ¿Cómo nos sostenemos en esta cuarentena día a día? Y yo te voy a decir que el desafío más grande que tenemos es estar solo con nosotros mismos. ¿Cómo Ah, nos sostenemos con nosotros mismos? es lo que Porque más da somos miedo. capaces de a veces poder estar solo 15 días. ¿Qué pasa con nosotros? Pero yo recomendaría que en este tiempo, donde hay menos acción, es el momento para reflexionar. Uno para reflexionar tiene que estar metido hacia adentro, no puede estar todo el rato afuera, no hay reflexión. Entonces es importante y eso, entremos hacia adentro, busquemos técnicas de respiración, hagamos yoga, busquemos técnicas de meditación, no sé, No, gimnasia, deporte, trabajemos nuestra musculatura, y además, trabajemos la mente, unir propósitos colaborativos, ¿no? Creo que eso propósitos es una gran colaborativos. reflexión de esta conversación también. Bueno, les Mm. agradezco, Francisca, Carola, por la invitación. Y bueno, y los esperamos el próximo miércoles, ¿no, Carola? Sí, gracias. Sí, los esperamos a todos el próximo miércoles. De nuevo, muchas gracias, Francisca, por esta tremenda reflexión, Marisol, por esta tremenda moderación. Los invito a todos el próximo miércoles a poder profundizar la primera dimensión que Francisca compartió el día de hoy, el cuerpo, con Dani Goich. Y recuerden, desde las redes de Cambio Elemental. Nos vemos el próximo Buenas noches, miércoles, 19 horas. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Marisol. encantada.